Desde un pequeño pueblo en Costa Rica. Llamado Zarcero. Cuatro amigos. Con criterios muy distintos. Se reúnen para debatir sobre diferentes temas. Y así poder expresar sus ideas al mundo entero. Esto es Expresarse con Podcast Palabras. Iniciamos. Parte 2. Bueno, ya esto es Expresarse con Podcast Palabras en la segunda parte de este tema que está bastante entretenido, que es los juegos clásicos, los juegos retro y toda la historia, o bueno, por lo menos la historia que tenemos nosotros, ¿verdad? Experiencia sí, con algunos. Nosotros no es que seamos expertos en juegos ni mucho menos, pero más o menos hay algo. Sí, hemos utilizado. Sí, hemos traveseado. Entonces, esto es una tertulia, una conversación entre amigos nada más. Y algo básico, recordando un poco de toda la historia que hemos tenido en nuestra juventud y negocios oscuros y muchas cosas más. Entonces, como terminamos la primera parte, venimos con la quinta generación de juegos y consolas, que en este caso venimos con el Atari Jaguar, que Alonso nos venía contando un poco sobre el Jaguar. Entonces, Alonso, si gusta, arrancamos acá. Solo para dar un dato, ya pasó de los 16 a los 32 bits. A los bits. O sea, ahí ya pasamos Fatality. Los 32 bits son o están en la categoría de los juegos más difíciles, pero a la vez más bonitos de hacer. Eso fue algo que yo estuve viendo un día. Como hablamos antes un poquillo ahí al principio, la cuestión de los bits es algo un poquillo complejo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la velocidad de los juegos, tiene que ver con la calidad de gráficos, con la velocidad en que se mueve el juego, con la movilidad, con el sonido, con los colores. Y entonces resulta que yo estoy viendo que, digamos, la cantidad de bits o píxeles que caben según los bits es exponencial. Entonces, cuando llega a 32 pasa algo muy curioso, que fue que mucha gente se aprovechó de que ya lo que podían hacer gráficamente era más avanzado y entonces podían meter elementos de 2D y de 3D. Hacían una combinación con unos tipos de juegos, un juego que se llama Castlevania, que ahorita voy a referir a ese juego porque ese juego realmente nació en el NES, pero lo inmortalizó el Play 1. Pero bueno, los juegos de 32 bits o la consola de 32 bits la sacó por primera vez Atari Jaguar. El Atari Jaguar tuvo me acuerdo yo, una publicidad buenísima. Todo el mundo se imaginaba que eso iba a ser un boom. La consola era súper moderna y súper bonita, ya el control también era otra cosa diferente, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema del Atari Jaguar? Que cuando usted veía los juegos de Atari Jaguar, eso era una loquera. O sea, los juegos de Atari Jaguar no tenían sentido, digamos, eran colores por todo lado y era 3D, sí. Pero usted se volvía loco viendo ese juego. Claro. Y de hecho, hubieron muchos problemas en Estados Unidos, o sea, la consola fue casi que retirada del mercado, porque ya resulta que los juegos y las dimensiones eran así, eran cosas tan locas que la gente que padecía de ¿cómo se llama esto? De vértigo. No, que usted ve un montón de colores y le agarra epilepsia. Eso. Los epilépticos se volvieron locos. Moverle un ataque de epilepsia jugando un juego de esos eran dos toques, ¿verdad? Sí, era fijo. Y entonces eso fue una caída terrible para Atari, que nunca pudo solucionar eso. O sea, no encontraron una forma de cambiar los juegos a tiempo para poder salvar la consola. Aquí estoy leyendo que dice que fue los que o sea, ellos introdujeron el 3D para sustituir lo que era el 2D, que era lo que todo y si no me equivoco, para ese tiempo eso fue en el 93. Sí, y si la memoria no me falla, recuerdo que para ese tiempo pues me empezaron a meter
los primeros módulos de realidad virtual. Sí, bueno, casi despacito de esto, porque estaba en conjunto casi en la entrada del bloque del Play 1. Fue antes. ¿Por qué se lo digo? Porque recuerdo muy bien que en la época del Super Nintendo y estos, cuando yo pues, a veces aventuraba ahí a ir a pagar la hora de juego y todo eso, cuando andábamos por ahí y nos metíamos y escuchar testimonios de señores cuando hablaban que en Estados Unidos ya estaban implementando lo que era el realidad virtual, donde un señor jugando el GP1 que era el de motos o el GP1 algo así me acuerdo, y cuando él iba en la moto pasó directo a una curva y se fue al guindo de la impresión de un ataque y ya salen las noticias que la realidad virtual nunca ha sido implementado en los juegos a la fecha. No, o sea, sí metieron, bueno, el VR, ahorita es el VR, PlayStation, sí. pero no es así como tan que se diga tan no, yo siento que pero lo metieron en Estados Unidos y fue cuando pasó ese accidente que les estoy comentando. De ahí cuando empezaron otras cosas, empezaron donde ya vino otras consolas como el Nintendo 64, bueno, aquí vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Pero después de esto, de este último Nintendo fue cuando en esa transición incluyeron para ya pasar a lo que fue donde entró el Play 1. En 1995, si mal no me equivoco, ahorita ya aparece la fecha ahí, PlayStation hizo una jugada magistral que hizo lo mismo que hizo Sega, pero con un poquito más de sentido los juegos. Y oiga, yo conocí los juegos de Play 1, la primera generación de juegos, y no sé ni qué palabra utilizar, era una cosa desastrosa. Sí, no se volvió usted loco como los juegos de Atari, que aparecían cosas por todo lado y la pantalla se le hacía así, pero los juegos eran lo más sin gracia que usted se pueda imaginar. Por ejemplo, me acuerdo de un juego, el primero que yo jugué, que era un carrillo que usted no le encontraba forma de nada, y el carrillo lo que hacía era que subía como por unas montañas era como clip, no sé qué, y se veía un fondo todo loco, y un pronto a otro usted aparecía un plano con el carrillo desde arriba que parecía que estuviera como en 2D. Bueno, y eso era lo máximo que había en juegos, ¿verdad? En ese momento, hasta que PlayStation se dio cuenta que estaba haciendo un poquito mejor que Atari y no le estaba funcionando el asunto, y lo más cambiaron la plataforma y llegaron los desarrolladores e inventaron el primer juego pichudo que tuvo el Play 1, que se llama Blasto. Blasto era como un superhéroe que se parece mucho al más de los la cerecilla esta la cerecilla no, la película esa que se llama que es una familia que todos tienen poderes. Los Increíbles. Los Increíbles. Blasto era Mr. Increíble, al señor. Con una pistolilla ahí, y el maje brincaba como de roca en roca, como de asteroides, iba como un jueguillo vacilón, bonito. Y después de ahí llegaron otros jueguillos vacilones, inclusive llegó, creo que fue este juego que se llama, que fue muy famoso, que es como un zorro que va brincando. ¿Como un zorro? Sí, es un zorro que va brincando, es un juego súper famoso, Crash Bandicoot. El Crash Bandicoot, sí. Y bueno, cuando ya esos más hicieron ese juego, ya hicieron unos juegos de deportes y ya Play 1 la pegó, ya eso fue... Play 1 fue el que revolucionó la industria de los videojuegos. Antes de ese los PlayStation, y siguiendo la línea de la que va acá, no sé si usted ha escuchado hablar de que se llamaba 3Do Interview Multiplayer, que dice que eso fue un fracaso total. Ni siquiera lo he escuchado mencionar. Dice que en ese entonces, en el 94, costaba $699. Dice que eso en el 94 fue eso. En el 94, sí, dice que ese ni siquiera... Es más, dice que fue un fracaso y después de ese el Sega Saturn. El Sega Saturn yo lo conocí porque inclusive yo lo tuve. ¿Era con cassette? No, era disco. Era disco, de acuerdo. Cuando yo compré en el 94 también. En el 98, cuando me puse la primera salida de juegos que era con Play 1, resulta sucede que yo había sacado una platilla, un prestamillo. Y recuerdo que solo había comprado, creo que eran 6 Play o 5, pero no me alcanzaba para comprarme el sexto, o un séptimo, era algo así. Y le digo al madre, qué lástima, le dije, pero me falta no recuerdo si en ese entonces valía como 75,000 pesos cada Play, que era un montón de plata, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que me dice, yo le había comprado una tienda que por cierto está ahí por Acuauhtos y Alcantarillados, allá en el paseo. ¿Cómo se llama esa? Avenida 10. Paseos de estudiantes, ¿verdad que se llama ese sector ahí?
Y resulta que se llamaba Game Master. Todavía existe ese lugar. Es de los chinos. Y me dice el chino, hagamos un negocio, me dice. Le voy a vender por esa plata. Los chinos están en todo, ¿verdad? Le voy a vender un Sega Saturno. Y le digo, ¿qué es eso? Me dice, es algo parecido al Play 1. De hecho, los procesadores del Play 1 y la unidad en sí eran mucho más pichudos. Sí, esa está a mano derecha, es que, para abajo de la caja, ¿no es cierto? A lo que estoy leyendo aquí dice que no me acuerdo de este Sega se lanzó principalmente para poder competir contra el PlayStation de la Sony. Y dice que manejaba 2 megabytes de RAM y 25 MIPS. Dice por acá. Usaba unos procesadores Hitachi. Eso no se me olvida. Pero ¿qué pasó con Sega? Sega le pasó, no solo ahí, sino que le pasó más adelante también. Se quiso como adelantar, digamos, ellos sacaron la consola, pero el problema es que al ser un poco más potente, yo no sé por qué cambiaron la plataforma y resulta que los juegos salían muy caros hacerlos. Cuando ellos me vendieron a mí ellos me dieron a mí como 8 juegos, pero resulta que esos 8 juegos, el stock que ellos tenían era como 20 juegos nada más. No, hombre. Y dijeron que iba a crear más, pero pura mentira. Sí, con tal de sacar esa pega, seguro. Un tiempo después yo me puse a investigar que en Japón, que fue donde más salieron esos juegos, ¿verdad? Y donde más salió la consolilla, ¿verdad? Que obviamente no resultó. Increíble, pero digamos, la cantidad de juegos que hicieron en total para esa consola fueron como de 300 y resto. No, que en realidad son muy pocos, ¿verdad? Porque Play 1 hizo como casi 6,000 títulos de juegos, una cosa impresionante de cantidad. En ese entonces, bueno, por eso yo conocí el Sega Saturno. Y Play 1 comenzó cada vez a hacer jueguillos mejores. De hecho, me acuerdo que Play 1 tuvo una bronca, que fue que los chinos se inventaron el famoso chip para que le diera copia. ¿Ustedes recuerdan? Ah, sí, cierto. Cuando yo compré los... Le metí el chip y podía leer las copias, sí. cierto. Cuando yo compré los Play 1 ya venían neteados, ya ellos venían con el chip para leer copia, ¿verdad? Era un engaño que les hacían ahí. Sí. Play 1 se dio cuenta que en Latinoamérica y en la India, seguro los países más del tercer mundo, ¿verdad? El asunto con el chip era... Ese era el negocio. Ese era el negocio. Y estuvieron a punto de hacer algo ahí, como más legal o algo así. Pero se dieron cuenta que era tontera. ¿Por qué? Porque no importaba. Si bien es cierto, la cantidad de juegos bajaba un poco, y la venta de las consolas era loca, ¿verdad? Imagínense, ahora que usted dice la venta de las consolas, que estoy leyendo aquí que la PlayStation 1 fue el más exitoso en ese entonces en ventas, llegó hasta las 100 millones de unidades vendidas, claro, de consolas, ¿verdad? Estamos hablando en el 94 también. Sí, no vieron tanto como mercado, vender tanto los juegos, sino más por las consolas, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, yo me acuerdo que Play estaba y cuando se dio cuenta de eso, no importa que le pongan el chip si lo que estamos vendiendo son las consolas. ¿Te acuerdas que decía, más se jodió el lector? Pásale, pásale alcohol ahí con un aplicador. Y los madres de Sony fueron muy inteligentes porque, digamos, ellos dijeron, ok, perfecto, no, que le pongan el chip, pero eso sí, nosotros nos libramos de toda responsabilidad si le pasa algo al Play. A la consola. Entonces fue un negocio súper redondo para Play. Sí, porque si se jodía la consola, usted quedó tocado. Y estaba con el chip, lo siento mucho, aquí no hay garantía de nada, ¿verdad? Porque eso ya está trabajado. Y entonces ellos se evitaron un montón de problemas con eso. Y eventualmente después de eso salió el Nintendo 64 en el 96. Que lo hicieron para competir. Y eso fue para competir con el Play 1. Y la novedad era que los juegos eran en 64 bits. Pero en cassette. Que básicamente, ¿verdad? Porque sí, ahí volvieron a los bits, pero volvieron a los se retrocedieron un poquito. ¿Por qué? Porque no había forma de copiar los primero por ahí, y porque Nintendo también se dio cuenta que a pesar de que los CDs eran lo que usted quisiera, ¿verdad? Y que era mucho más barato hacer el CD que hacer el cassette, se dieron cuenta que la velocidad y de todo en el cassette es superior. Claro. Sí, dice que la memoria es más rápida a un CD. Claro. Usted sí, mientras ahora ya no, ¿verdad? Mientras cargue todo. ¿no? Estamos hablando que eso es en el 96. Ahora ya no, pero los procesadores en aquel entonces eran muy lentos y entonces mientras el juego cargaba, acuérdense un Play 1 que a veces uno tenía que darle hasta vuelta. Yo le daba vuelta, eso le iba a mencionar, porque a veces no servía, yo le daba vuelta y funcionaba. Para que bajara el lector. Yo no sé por qué era. Sí. Pero yo le daba vuelta y así funcionaba. Sí, así me funcionaba. En cambio usted agarra un cassette y lo mete inmediatamente entra el juego, ¿verdad? Sí. Y entonces
Nintendo hizo un negocio A menos que tenga polvillo. ¿Sí? muy bueno. Los juegos eran bonitos, gráficamente eran buenos, pero Nintendo 64, el error que cometió es que, bueno, error dice uno, ¿verdad? Pero a nivel de venta seguramente vendieron un montón. Pero no, el control era un control. Sí, yo me acuerdo. Era como triangular, era más bien incómodo porque había como que meterle los dedos así, tenía una palanca. Tenía un joystick en el centro y más sí, muy raro. Sí. Y el control tiene un truquito que ahorita les voy a contar qué es. Es más, así como nunca me tenía los gatillos aquí. Pero si ustedes se acuerdan, bueno, pero voy a terminar primero la idea para hablar después del control, que tiene unos detallitos ahí. 64 al principio la pegó mucho. El problema de 64 fue que los juegos, ya después de cierto tiempo, eran muy infantiles, mientras que usted en el Play 1 era una matazón y juegos bravísimos, ¿verdad? Sí. Habían franquicias como Resident Evil, que es una de franquicias preferidas, y Silent Hill, buenísimo. Que para 64 no existía. Hicieron una versión que era un espanto, ¿verdad? Y aparte que hicieron varias cosillas que, digamos, el 64 fue una bala tan comercial que a la gente le cayó mal, porque esa es la palabra, y yo me incluyo en eso, que fueran tan sinvergüenzas, y ya les voy a explicar por qué. Si bien es cierto, el cassette era mucho más caro que comprar el CD de Play 1, ¿verdad? Bueno, imagínense una copia, ¿verdad? Que valía 2.000 o 1.500 pesos en aquel entonces. En cambio, un cassette de 64 no le bajaba a usted de 10, 15, que eso era lo que valía, ¿verdad? Pero el asunto no era tanto como el juego, usted sabía que eso iba a durar siempre. El asunto era con el puta control. Porque el control, si ustedes se acuerdan, tenía un gran espacio por dentro. Porque al control usted le podía agregar una memoria extra, unos vibradores extra, que se llamaba algo de vibrapack, una cosa así. Y todo eso usted tenía que comprarlo por aparte. Sí, el control era muy completo. Pero tenía un montón de cosas que usted tenía que agregárselas al control. Y cada cosilla de eso valía 15, 20 mil pesos. Entonces, para que usted tuviera el control completo, y así un botón de control terminaba costando como 40 o 50 mil pesos. Si usted le quería todas las cosas. La consola, ¿no? Era tuneable. Sí, era. Y yo sé que los que ven esto y se acuerdan del 64 saben que lo que les estoy hablando es cierto, ¿verdad? Entonces ustedes decían, no, que cambie el control de Play, no sea como sea, ahí venía con el de ahora, 2. Perdón que le interrumpa la idea, pero ahora que usted mencionó eso, el PlayStation 1, ¿se acuerda que uno le compraba unas memorias externas y se las ponía unas memorias para cargar? El PlayStation fue el que inició con esa. Sí, con esa el PlayStation 1 fue el que inició con ese toque, ¿verdad? Poder guardar, porque a veces usted jugaba un juego y tenía que volverlo a empezar de nuevo. Y creo, no me acuerdo si. Las memory cards. Las memory cards. La de 64 se inventó algo parecido, pero no sé si eso había metido en el control. Es que eso, ahora que usted mencionó el control, no lo sabía en realidad. Pero ahora que usted está hablando de meterle cosas, me acordé de esa memory card que se venía al PlayStation. Y era mucho más cara que inclusive que la de Play 1. Claro. Entonces, de hecho, que eso le funcionó solo esa vez. Porque nunca más nadie se volvió a atrever a hacer una cosa como la que hizo Nintendo, ¿verdad? De poner la edición. Se volaron. Sí. Bueno, 64. Ahí se la jugó con unos juegos, sacó unos jueguillos muy buenos. Un Super Mario muy loco. Un jueguillo que se llamaba Banjo-Kazooie, que eso era una sensación ahí para la gente. Y por supuesto que el éxito de ellos era Zelda. Ajá. Algo de la Ocarina del Tiempo, creo que se llamaba. Tenía unos jueguillos bonitos, pero era mucho menos que los que tenía Play 1. En el 64. En el 64. Pero después, cuando ya Play sacó Play 2, vamos a. que ya Play ahí mejoró los gráficos, mejoró los procesadores y todo. Ahí vamos a la sexta generación. Generación antes del Play salió el Sega Dreamcast. ¿Se acuerdan que antes lo mencionamos? Sí. Que eso fue. Yo también lo tuve. Ese yo lo llegué a jugar muy poco, pero yo creo que también no tuvo mucho éxito. Bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, como una vez o un par de veces lo vi. Les voy a contar la historia del Dreamcast. El Dreamcast, para el que se acuerde, era una consola blanca. Pero sí, salió 128 bits, ya estaba para eso. Con 128 bits, sí, tenía el disquito aquí arriba. Me parece que era blanco con rojo. Sí, blanquito y bueno, sí, el control tenía como una el control era pichudísimo, tenía una pantallita que le marcaba ciertas cosas a uno ahí. Esa consola, si Sega hubiera hecho una plataforma
Que fue lo que le pasó igual que con el Dreamcast, que con el sino que el Sega, con Saturno. a pesar de que ya había tenido malas experiencias, continuó teniendo. Sí, porque ellos sabían que Play iba a sacar el Play 2, pero con una estrategia malísima, ellos quisieron adelantarse 5 años a Play 2 también tenían que hacer todo lo contrario, tenían que dejar que Play 2 entrara para revolucionar lo que estaban haciendo. Exactamente, porque la consola de ellos era superior a la Play 2. Pero ellos, el brillante gerente que había, se le ocurrió que no había que sacarlo antes. Sí, vendieron un montón de consolas, pero el momento quedó, porque la plataforma era tan difícil de hacer los juegos, y vieras que los juegos eran bastante buenos también, tampoco vinieron muchos. Sí. Que al momento quedó, Sega, además, no solo la consola no funcionó, sino que Sega, como empresa fabricante de consolas, quebró. Con esa lanzamiento. Que ellos tuvieron mucha presión porque ese año, que estamos hablando en 2001, se presentaba el PlayStation 2, Xbox, GameCube y el GameCube de Nintendo. Los tres salían el mismo año. Entonces eso es lo que dice, que se adelantaron 11 meses antes de todas estas plataformas. Se adelantaron. Fue un fracaso. Y dice que bueno, dice por acá, que lo sacaron, fue un fracaso, lo reactivaron en el otoño del 2002. Y fue cerrado definitivamente, dice que ya para mí ya no sacaron nada más. Cuando Nintendo se dio cuenta, Sega ya había fracasado con el Saturno, ¿verdad? O sea que Sega tenía años de que no estaba recibiendo nada por motivo de ventas de consolas. Entonces, ellos tenían que sacar algo, pero entonces sabían que Play iba a sacar el Play 2. Y Nintendo estaba igual, porque Nintendo, aunque hizo el 64, nunca pudo superar a Play 1 ni en ventas ni nada, ¿verdad? Y no se trataba de superar, es que las ventas no fueron malas, pero no se acercaban ni a la mitad de lo que ha hecho Play 1, ¿verdad? Entonces dijeron ellos, bueno, vamos a hacer algo parecido al Play 1, pero más pichudo, para que compitan con Play 2, con disco, ahora sí con disco. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de GameCube? GameCube, sí, era una cajita así, chiquitita, y los disquitos eran pequeñitos. GameCube hizo algo muy bueno. O sea, Nintendo en eso, mis respetos. Ese juego que hizo Nintendo, ese disco chiquitico, no se podía copiar. Para nada, no se puede copiar. Y segundo, la consola, aunque era muy compacta, era un consolón también, digamos, tenía un procesador pichudísimo y todo. Sí, porque era el ticket, entonces tenía capacidad para meter todo el procesador. Problemas que el Nintendo nunca había incursionado en las plataformas para hacer juegos para CD, que parece algo muy sencillo. Y le pasó lo mismo que le pasó al Dreamcast. Igual. Lo sacaron, fracaso, pero no pegó porque sacaron un poco juegos. Si vieras que los juegos no eran malos, yo tuve los Dreamcast. Bueno, tuve Dreamcast y tuve GameCube, tuve los dos. Y no pegó, digamos, eran muy pocos juegos. Es que en ese entonces, cuando salió, ahora que estaba mencionando, salió el Xbox, salió el Play 2 y el GameCube. Y dice que de los tres, el que tuvo el mayor éxito fue el Play 2 con 155 millones de unidades vendidas. En esta generación, en la sexta, es la consola que lo reventó. Como Play 1 había pegado tanto, sí, cuando Sony anunció que venía Play 2 y que ya los controles venían un poco más pichudos con el doble joystick, el vibrador y no sé qué varas, y que la consola venía muy potente y que los juegos gráficamente y todo el mundo amaba el Play 1, sí, y todo el mundo estaba esperando a que saliera el Play 2. Y eso que el Play 2 cuando salió daba algunos fallos y tuvieron que sacar otra edición, otra versión diferente, sí, pero tanto el Dreamcast como el GameCube fracasaron por eso, porque se adelantaron mucho y no que va, y Play 2 siguió con la línea de mandar un montón de juegos, digamos, por cada 10 juegos que hacía Play 2 sacaban, el GameCube hacía uno y Dreamcast hacía otro. Entonces no había competencia, digamos, era demasiada la variedad. En esta ecuación ya entra lo que es Microsoft, que es con Xbox, ¿verdad? Que Microsoft toda la vida se caracterizó por computadoras y ya incursionó en las consolas, que salió el Xbox. Consola calidad, la Xbox de consola. Vaya, Pentium 3 tenía en ese momento esa consola. Creo que hemos olvidado. Era un camonzón así grande, ¿se acuerdan? Sí, negro con verde. Una X verde, sí. Parecía un mojo. Un juego ícono que nos olvidamos al iniciar toda esa conversación, que está muy entretenida. Un juego ícono y que después nos enamoró con un programa. Era famoso Pac-Man. ¿Se acuerdan ustedes? Pac-Man.
¿Qué juego? Pac-Man fue de los de arcade, creo, ¿verdad? Ya estamos hablando de las máquinas. Pac-Man es una compañía que se llama Namco. De Namco, sí, todavía existe, creo que es la que hacía Winning Eleven, si no me equivoco. Una vez era Konami hacía Winning Eleven, pero Namco sí fue la de Pac-Man, tiene razón. Konami era. Y que Atari lo manejaba. Atari era el dueño también. Sí. Atari, después de que quebró como compañía que hacía consolas, sigue haciendo juegos. Sí. Atari sigue haciendo juegos igual que Sega. Cuando Sega quebró como fabricante con Sega sigue haciendo juegos. Sega es el dueño de Sonic, ¿verdad? Que también es uno de los más icónicos personajes en todos los videojuegos, digamos, al lado de Mario. Sí. Yo quería renombrar ese juego porque para mí fue un ícono y después nos enamoró con unas fábulas en televisión, ¿verdad? Que luego vamos a tener un programa ya de programas favoritas de antes para recordar todas las exactamente. Yo me acuerdo cuando llegó el Play 2, yo trabajaba en San Ramón y vivía en Palmares. A mí me quedaba por lo menos me quedaba como 4 o 5 días ahí. Y había un videillo de juegos ahí, donde tenían el pasaba lleno porque tenían un Play 2, solo uno lo tenía, porque era carísimo, por aquel entonces valía un montón de plata. Y eso pasaba full, todo el mundo quería jugar en el Play 2. Y me acuerdo que jugaba un jueguillo que se llamaba Gran Turismo, qué bueno. Qué bueno Gran Turismo. Y Gran Turismo salió desde Play 1. Sí. Pero el de Play 2 era muy bueno. Sí. Y el de ahora, bueno, el 4 es muy bueno, ¿no? Y el Play 2 ya el Play 2, a pesar de que en la primera consola dio fallos, ya cuando ya lo solucionaron, no sé si ustedes se acuerdan, ya el Play 2 ya no se pegaban casi los juegos, ¿se acuerdan? Ya eso de que darle vuelta al Play no existía, ¿no? O funcionaba o no funcionaba el disco. Sangre mocos. Y para el Play 2 también entró la de los chips, los juegos quemados. Sí, también. Todavía estaba. Les costó un poco más hacerlo. No podían, ya después lograron hacerlo y ya por hacerlo aquí en Costa Rica. Con el Play 3 sí nunca pudieron. El Play 3 ya no, porque ya estamos. Aparte porque no era abril. El Play 3 ya entramos a la tercera generación. Que ya es la de Xbox 360. Ustedes saben, séptima generación, perdón. Les voy a contar la historia del Play 2 para quemar los juegos. Ustedes se morían de la risa. Resulta que no había manera de quemarlos. Es que no estoy muy seguro si fue en el Play 2 o fue en otra consola, pero creo que fue en el Play 2. No se podía copiar. Cada disco traía un código por dentro con unos números, y resulta que usted cuando hacía la copia, los condenados números no dejaban copiar ahí algo. Y entonces ya no había manera de copiar los condenados discos. Y un día llegó un chino y se quedó viendo el asunto con los números y agarró un marcador negro y le tapó todo el circulillo donde estaban los discos, que era como un código de seguridad. Entonces cuando usted metía el disco, supuestamente el lector leía los numerillos esos, ¿verdad? Y entonces ya no... Parece que los nombres estaban en la base en la base del disco, ¿verdad? Ajá. Supuestamente esa era la seguridad que tenía el Play 2, ¿verdad? Y entonces ya no había manera de quitarla y no se podía copiar tampoco. Pues llegó un chino que dijo, pues sí, no están solos. Y se quedó viendo ahí, si esto no lo puedo quitar, entonces lo voy a borrar. Y llegó el man y le pasó un marcador negro por encima. Entonces claro, cuando se montaba el disco, ya no había seguridad. El lector no leía nada, entonces se podía copiar. Y sí, de nuevo, hay que buscar algo, Y ya después, bueno, venimos con la séptima generación, que sería Xbox 360. Ya estamos hablando que eso de 2005 para adelante, ¿verdad? Con un gran detallito, el Xbox 360. Bueno, se quemaba. La consola se quemaba. Ahora que hablaba de eso, la primera generación tenía un problema de luces. Era una consola muy bien hecha. Sí, y la Xbox no dio ningún problema de nada. Y era chivísimo. Aparte de grande que era, el ojo rojo. Se le pone cuando se quemaba. Sí. Digamos, él prendía en verde la consola, pero cuando estaba ya malo se ponía rojo. Ya se jodió. Ya un problema en las luces, unas lucecillas que tenía arriba. ¿Se acuerda usted ahora que dijeron la palabra quemar? El mito que era antes a partir del Atari, que decían que quemaba los televisores. ¿Nunca escucharon eso?
Eso no sirve porque juegan los teles. Y eso era para que no jugaran. Sí, pero no. Y porque tenía una cajita, un switch que tiraba los corrientazos. Ese switch en inglés era la cosa más sencilla del mundo. Aquí nosotros gozamos un día, los compas míos que son fidelísimos a eso, porque ese switch sencillo se llamaba Computer TV. Y entonces, como no sabía inglés, ¿verdad? Mae, decía Chincha, famoso Chincha de la Cruz Roja, que ese era un fiebrazo de eso. Como escuchamos, de fondo escuchamos las olas ahí. Sí, no. Tengo que comprar el computer. ¿Y qué era el computer? El computer era una cajita que usted nada más. Cafecita, o sea, con palillo en el centro. La función de la cajilla era que como el tele solo tenía una entrada de antena de aire, que eran dos chuchitos que usted conectaba así, dos botoncitos. Entonces eso lo que hacía era que usted conectaba la antena a la cajilla, entonces usted, si lo hacía para arriba, pasaba el enlace directo a la antena, y si usted lo hacía para abajo, entonces había que poner canal 3 o canal 2 o 4, por ahí andaba. Ponía el enlace con la consolilla, que se usaba inclusive hasta para Super Nintendo y todo. Sí, claro, sí. Yo me acuerdo. El que traía la caja originalmente, si usted compraba un Super Nintendo, venía con eso duraba bastante, pero si ya se le jodía, usted tenía que comprar la copia, eran malísimas las coquecillas. Seguro por eso que se quemaba el tele, pues seguro se quemaba muy rápido la cajilla. Y eran caras, esas cajillas eran caras para ese tiempo. Es lo que viene mi tata, me digo, no se van a joder los teles, los queman, los joden. No compren ni pinches. Mae, en el Nintendo 360, yo me acuerdo que a mí lo que se me quemó era la fuente. Es que eso es lo que se quemó. Era una pelotota. Sí, era una caja. Bueno, supuestamente, yo no me acuerdo bien, porque digamos, eso ya es más técnico, ¿verdad? Porque mi hermanillo tuvo varios de esos y todo se le quemaba, mae. A veces se quemaron como 2 también. Y mi hermanillo lo quería porque había un juego, no sé si era un juego que se llamaba Halo, solo para él. Que a mi hermanillo le encantaba y solo para él. Sí, era exclusivo de entonces mi hermanillo se le jodió la primera, la reparó, se le volvió a joder. Es que era un juegazo. Halo se compró entonces otra consola y al tiempo le volvió a joder. Supuestamente era que algo pasaba como que los abanicos se desconectaban o algo así. Yo me acuerdo que para ese entonces, cuando yo regresé de Estados Unidos en el 2010, yo me traje varias consolas de Xbox y los llevaban un señor donde les hacían una alteración a los abanicos. Sí, es que para que trabajaran más fuerte, para que seguro calentaban, me imagino. A mi hermanillo le hicieron ese toque. Y entonces sí, duraban un poquito más, pero al final terminaron quemando. Sí. Entonces no era. Exactamente. Y un día nunca se me olvida, oiga, se lo voy a contar aquí, ojalá mi hermanillo escuche ese programa para que se muera de risa. Y un día llegó mi hermanillo, ya era el segundo que tenía, lo había reparado. Tenía como 5 meses y ya comenzaba a fallar. Y un día estaba en una parte del juego, ya seguro llegando al final de ese Halo, porque eran varios discos, ¿verdad? Sí, son varios. Y llegó ese vuelta y se le volvieron a prender la luz. Como ya se sabía de memoria el fallo que tenía, desconectó, agarró la consola. No vuelvo a comprar esta picha. La quebró. La que picaron pedazos. Ya estabas tirado. Ya no quiero jugar más esta mierda. Me voy a comprar un Play 3. Ya no quiero más esta mierda. Bueno, en esa generación estaba el Play 3, que también fue un maquinón. Hubieron 2 versiones. Sí, la primera era un cabonzón grande. Que era como que brillaba. Sí. Y después salió la que parecía una tostadora la primera. Sí. Man, es que era Conco. Yo tuve las 2. La primera esa y después la Slim, la más chiquitica, que ya era como un mate, como un negro. La primera daba un cierto problemilla, pero era como el software, me parece. Pero rápido lo solucionaron. Yo no tuve problema nunca con eso. Porque Sony en eso sí era muy bueno en eso, digamos. Ellos como que probaban muy bien las consolas. Yo creo que con esta generación ya entró los juegos ya no con disco ni nada, sino ya los sí, que usted los descargaba. Los descargaba exactamente, que ya los metía hasta dentro de la consola. En la famosa Play Store. Sí. Ajá, y ya usted los podía tener en virtuales, digamos. Y entró el Wii, que eso es yo lo tuve también, nunca, no sé, el Wi-Fi sí fue muy revolucionario porque ya entró la parte de los movimientos de los controles, pero no sé, no se baneaba usted, ¿a qué? No sé, a mí nunca en personal me gustó. Que a mí no les he contado, bueno, para jugar y bailar. Para terminar la historia, antes de que entrara el Play 3, ya Nintendo con el GameCube y Sega ya había quebrado. Y Nintendo quebró. Y Nintendo, con eso que le pasó con el GameCube,
dijo, no hacemos más consolas de momento. Pero Nintendo siguió, aunque no vendía consolas, era algo en lo que sí era muy fuerte, que eran los famosos portátiles. Bueno, sí, no sé. Nintendo había sacado el famoso Nintendo Pocket, que era un calcecito y usted lo metía. Después sacó el Game Boy Color. El Game Boy Color, después sacó el famoso Game Boy Advance. El Game Boy Advance era pichudísimo. Sí. El único efecto que tenía el Game Boy Advance era que si usted estaba jugando el sol no veía ni brillo. Sí. La pantalla. La pantalla no tenía brillo. Sí. Tenía que jugar usted en la oscuridad. Como negra. Entonces en la oscuridad podía jugar. Pero el Game Boy Advance tenía unos juegos buenísimos. Y en eso Nintendo sí, nadie le ponía la mano, ¿verdad? Sí. PlayStation sacó el PSP. PSP, yo lo tuve también. Que era muy bueno. Tuve 2 PSP. Era muy tuanes el PSP. Los juegos eran muy buenos. Y recuerde que Sony no solamente a PSP, sino que pasó al teléfono. Al Sony Xperia. El Xperia. Uno de los Sony más malos malísimo. Un teléfono más malo. Eso a mí no me duró ni un año tan siquiera. Pero era terrible. Una cochinada el teléfono. Quisieron hacer la transición, pero no fue como Sí, no funcionó. No funcionó. Porque usted tenía los joysticks. Sí, y el- no lo hacía así para arriba. Y el teléfono tenía muy poca memoria. Malísimo. Eso, yo creo que eso fue el fallo, porque yo tenía como 3 juegos y ya no servían, porque no. Y lo peor de todo es que ya no solo servía el juego, sino que el teléfono como teléfono pegaba. ya no servía tampoco. Sí, era una cochinada. Era una cochinada, sí, eso Yo fue lo un compré, me fracaso. costó carísimo y fue el peor, yo creo que la peor inversión que he hecho yo creo en teléfono. Pero está en el colegio, usted sacaba pecho, con eso. No, yo se salía con eso y todo el mundo, madre, Pero era una Cualquier bicho cochinada, ese, pero- mae, con ese celular, mae. Sony Ericsson Play, Sony Ericsson Play era. Sí, Play, así se Play, llama. sí, Sony sí, Ericsson Play. Play Sí. Spirit. Y vea lo que son las cosas. Exactamente en ese mismo año, Sony lanzó un teléfono, que es decir, el teléfono, que se llamaba, no me acuerdo si era Gear, que era un teléfono, era así redondito, que era uno de los primeros teléfonos que usted lo podía meter a la piscina y de todo. Que venía con, de hecho usted lo podía abrir, él tenía como una carcasa exterior, era redondito. Ajá. Sí. Y ese teléfono sí fue una pegada, pero con uno tuvo un gran fracaso y con otro tuvo un gran acierto. Sí, pero es que tal vez creo que los que queríamos ese teléfono era más que todo por la parte de los como el amor al Play, digamos, que usted se imaginaba. Mira que yo no, lo había investigado mucho porque ya yo estaba metido en el negocio de los celulares, ¿verdad? Que eso es algo Y que todavía. y resulta que yo vi que el celular daba muchos problemas. Digo, no, ese celular es una embarcada. Es que no había ni salido al mercado, ya lo había precomprado, entonces ya me había embarcado. Y cuando llegó, lo usé un tiempito y yo, como dice usted, llegué el primer día ahí sacando pecho. Yo tengo un amigo, y de hecho, mi amigo todavía trabaja ahí, Harry, todavía trabaja en Frono, y Frono le daba soporte en ese entonces solamente a Sony Ericsson. Bruno, Sí, y Sony Ericsson, que era el que estaba en ese momento, cuando salió la hora del Play, todo el mundo estaba a la expectativa. Y cuando ya llegó al país, recuerdo que un día hablando, dice, madre, nunca se embarquen en comprar esa cochinada de esa. Esa vara jode, el Flex, tenía un Flex que era cuando se levantaba aquí. Eso es lo primero que se jode. Ahí en donde está nosotros, jugando estar en esa vara ahora nada más. donde nosotros estamos vaciados de por sí, por experiencia, todos los teléfonos de Flex siempre se joden joden. eso. Yo nunca tuve Flex porque nunca me gustó. Yo sí tuve. No, a mí tampoco me gustó eso. Yo tuve Motorola, Es tuve igual que los Sony radios de Ericsson. carro que se joden siempre el Flex, los radios que salen. Sí, también. Siempre se joden, todos los. Y a ver, eso es carísimo de Sí, reparar, ya, y más. Bueno, ya nos desviamos un poco del tema, Sí. pero ya estábamos en qué? En Play 3, ahora pasamos a 4, Bueno, hay presente Play 3 y ya la última generación, que sí ya es la que. Bueno, sí, lo que les estaba contando era eso, que entonces Nintendo, a pesar de que ya no hacía consolas, fue un éxito en los de bolsillo, los famosos pockets, ¿verdad? Que son los de bolsillo. Play quiso hacerle la pequeña, pero no fue que fracasó, pero nunca pudo hacer lo que hizo Nintendo, ¿verdad? Y ahora Nintendo tiene los Game Boy, no sé qué, sacó uno que era como en 3D. Sí, se llama 3D al Game Boy 3, no. Y después ahora tiene unos que son, digamos, que todavía lo siguen haciendo. Bueno, ahora sacó el grandote ese que se llama Switch. El Nintendo Switch, que es una combinación entre consola y portátil. A mí en lo personal no me gusta, pero tiene unos jueguillos buenos y gráficamente Sí, y es caro también. Claro.
Es carísimo, pero esa versión está bonita porque el mismo control es como el lo que sostiene la pantalla, ¿sí? Y usted lo puede pegar al tele también. Exactamente. Sí, es una tecnología ya muy vacilona, una combinada. Aquí está el Switch. De hecho, que la gente lo compra mucho porque ahí se puede jugar el Fortnite. Ajá. Sí. No lo he jugado y no sé. No, a mí tampoco me llama la atención, pero a mucha gente sí le gusta mucho. Sí. Y que ahorita hay un concurso hasta la raya y salieron ahí. De Fortnite. Sí. Sega. Pero tiene que ser mayor de edad. Sega vendió, o quebró la división esa de hacer consolas, no hizo más consolas, pero la división de la gente que sigue fabricando juegos todavía existe. Sega todavía existe, todavía hace juegos. Y le vende juegos a Play. Seguro son desarrolladores. Sí, son desarrolladores, sí. Porque ya después de eso, casi que solo queda Xbox, bueno, la siguiente generación, que es Play 4. Y ahora el Xbox One, que entraron creo que juntos, y ahora PlayStation 5. Y entonces Nintendo hizo una incursión más con una consola que fue cuando sacó el Wii, que tampoco le dio así como grandes dividendos. Lo promocionaron un montón y de todo, pero la gente como que no tuvo la aceptación que ellos pensaban. A pesar de que el consolilla era vacilona, no sé si ustedes vieron. Yo la jugué, pero a mí no me gustó, honestamente. Sí, y es que gráficamente no era así como la gran cosa. La gráfica era muy mala. Sí. Lo que sí era bueno era la parte del movimiento. Que incluso antes de que saliera el Wii o paralelo salió el PlayStation Move, que tenía unas bolillas que alumbraban. Y eso sí tenía un juego unos gráficos mejores. Pero yo para creo Play 3. Para Play 3 sí, pero yo creo que la gente. A uno sí le gusta, pero es ahora de estar, porque ocupa mucho espacio. Sí, ocupa mucha bala. Entonces, como que ya no era de verdad de estar jugando usted como ya sentado, sino ya ocupaba más movimiento, más espacio. Entonces, como que la gente, no sé, bueno, en parte a mí nunca me gustó el Nintendo, el Wii, digamos. Ya después, y ahora entró este Switch, que no sé si es tan de movimiento como. Ahora, pasa algo muy curioso. La mayoría de las consolas que hemos mencionado, pues yo he tenido casi la mayoría. Inclusive tuve hasta Play 4, pero ya ahí pasa algo muy curioso. Bueno, que seguramente solo los de la vieja escuela nos pasa, ¿verdad? Vamos a ver si es lo mismo que me pasó por lo que yo vendí el Play mío. Cuando yo tuve el Play 3, yo tuve varios Play 3 y tuve varios Nintendo, el 360, pero el que ya no se quema, el que es chiquitico así, que es una consolita así, ¿verdad? Cuadrada. No para arriba. Las dos las disfruté mucho. Sigue siendo, es superior para mí, eso sí, el Play 3 que es el Xbox 360 más nuevo, el Slim. Pero yo los juegos de Play 3, a pesar de que gráficamente ya eran más suaves, yo todavía no seguía considerando juegos. Yo vendí el Play 3, un negocio buenísimo, tenía varios juegos, se lo cambié más por un Play 4, casi que no le tuve que dar ni vuelta. Yo llegué emocionadísimo a la casa, pero por desgracia traía un juego, ¿cómo se llamaba ese juego? Era un jueguillo así como, ahorita me acuerdo del nombre, pero ya hay que tener internet. No había que tener internet, pero me encontré con algo que no me gustó para nada, que era que este juego, el madre estaba como en una selva. El de Uncharted, no, él estaba como en una selva y entonces estaba como con una carajada de narcotraficantes y entonces lo mandan a hacer misioncillas. Entonces resulta que tal vez usted para ir a agarrar un rifle o ir a disparar algo tenía que subir por una montaña en donde usted dura 35 minutos con el bichillo caminando y sí, los gráficos muy bonitos, pero el juego más aburrido del mundo. Sí. Y entonces yo le decía a Harry, madre Harry, pero ¿cuál es el juego aquí? O sea, ir caminando por una montaña para ir a ver una mina allá arriba y dispararle un gozo. Y dura usted media hora en eso. O sea, muy aburrido. Sí. Y uno acostumbrado a jueguillos, sí, gráficamente muy bonito, no se lo voy a negar. Pero yo considero que eso no es un juego. O sea, porque, digamos, no tiene las características de un juego. Es que un juego es para que usted se divierta.
Sí, a mí lo que me pasó cuando yo compré el PlayStation 4, me pasó que muchos juegos, o la mayoría, no sé si ahora todos, primero, tenía que conectarse a internet para poder descargar un poco de datos ahí del mismo juego. Y segundo, que casi que todos eran para una sola persona, ya no era como que antes usted con dos controles y tenía otro compa. Eso a mí no me gustó, porque la mayoría de juegos que yo compré o que conseguí, todo decía un jugador. Y si usted quería jugar con más, solo en línea. Entonces, me pareció que ya se perdió. Bueno, a mí es que a mí me gustaba mucho de jugar con otra persona. Sí, retarse ahí. Jugar, no importa el juego que sea. Es más, creo que solo los juegos de ya casi deportes eran los que eran para multiplayer. Los demás todos eran. Bueno, y usted que sea como sea, eso tiene un poco de relación con lo que yo estoy hablando, en el sentido de que se perdió ese espíritu del juego, ¿me entiendes? Sí. Era algo ya muy personal. Sí, porque ahora lo que más busca son misiones. Eso. Este es el que se encapsula y nada más. No, es que, hablando un poco de las generaciones que van cambiando, que el otro día lo mencionamos en otro tema, es que ya las personas se encapsulan en su cuarto, en su casa, y entonces usted está con su consola, no importa, puede estar en línea jugando con sus amigos, pero ya no ocupan estar juntos, sino cada uno en su casa, con su tele, con su consola. Eso en la parte comercial está bien, porque ya cada uno compra su consola, ya no se ocupa una sola consola. Lo que sí yo no comparto es el tema del Play Plus, ¿verdad? Que usted tiene que pagar la anualidad o la mensualidad para poder jugar en línea. Lo contrario, eso no puede jugar con nadie afuera. Es que vamos a lo mismo, todo eso es un mercado que ya es otra. Usted puede poner una vez y que paga usted la membresía, usted paga una vez. Sí. Y usted sigue conectado al internet. Yo respeto que esos son tendencias. Yo me imagino que muchas gente, si nos escucha, se dice, ¿cómo se le ocurre que tal juego es malo? Porque, digamos, yo recuerdo que Harry me había prestado. Bueno, es que ese juego que tengo yo, recuerdo que había 3. No me puedo acordar el nombre. Recuerdo que había uno que se llamaba Primal, no sé qué, que era el mismo juego, pero que era un maje que como que mataba dinosaurios y cazaba. Ese todavía no era tan agüeado como ese que tenía yo. Pero después de ver ese juego, ese Charter y ese, digamos, como le digo, gráficamente. Por eso es que venían gratis, porque los otros eran malísimos. Muy bueno, pero o sea, malos de aburrido, no malos. Yo me imagino que para alguien más jovencillo, que está más acostumbrado a estar metido en una consola y de todo, debe ser un juego difícil. Claro. Pero para uno, y eso tal vez quiero que me entienda la gente que está escuchando, que está acostumbrado a jugar un juego como Pac-Man, que es un juego dificilísimo y que es un juego sencillísimo de gráficos y de todo, pero es un juego donde usted no se puede descuidar ni un segundo porque perdió. Porque se lo comen los fantasmas. Y es que esa emoción de ese tipo de juegos súper sencillos, súper malos de gráficos, que son muy viejos y de todo, no lo tienen los juegos de ahora, no lo tienen. Es que yo les voy a contar, por ejemplo, lo que, en mi época, cuando yo estaba más joven y nos dedicábamos a jugar, mis primos e incluso mis amigos, lo que hacíamos era que nos reuníamos en la casa de cualquier persona, llevábamos la consola. Para poner un ejemplo, llevábamos un juego de fútbol, ya sea FIFA o Win Milen o el que sea en ese momento, y eran como 4 controles y eran 2 contra 2, y entonces era ese vacilón de que están, ¿me entiendes? Compartir. Sí, usted hacía torneos. Aquí que pierde sale y va al otro. Jugábamos la W, que era el Royal Rumble, y entraba uno y sacaba al otro, y después entraba otro, y esos juegos. El Undertaker era donde todos se reunían y era ese vacilón, eso era lo bonito de ese compartir. Ahora todo eso yo, personalmente siento que se perdió, porque es lo que digo, cuando yo compré el Play 4 ya empecé a buscar juegos, a comprarlos por internet, y cuando llegaban atrás en la cajita decía one player, y yo, pero ninguno más tenía 2 controles, y el otro no lo podía usar, solo cuando jugaba FIFA. Y lo demás, todos los juegos eran para un solo. Y entonces me obstiné y lo vendí. Igualito tiene una gran razón en eso. Y me voy a remontar a un juego en particular. No sé si alguno de ustedes lo jugó. Era un juego de Nintendo 64. Como yo les dije antes, a mí Nintendo 64 no me gustaba mucho porque los juegos los hallaba como infantiles, aunque yo sabía que gráficamente eran bonitos. Pero Nintendo 64 sacó un juego que se llamaba algo como Super Mario Smash Brothers. Ah, sí, qué bueno. Que se peleaban todos contra todos y que estaban todos los personajes de... Un día, nunca se me olvidará eso.
me fui con ese amigo mío, que por cierto, ese que les cuento yo, que es el más loco por eso, que tampoco le gustaba mucho el 64. Y nosotros veíamos, porque nosotros siempre que íbamos a esa salilla de juegos, cuando vivía en Palmares, los hermanillos de él siempre se iban a agarrar el 64. Y nosotros al rato, yo un día me puse que yo escuchaba un fiestón atrás, como 6 madres jugando, y le digo un día, Walter, ¿qué es esa vara que están jugando sus madres allá atrás que yo escucho? Que todo el mundo gozaba y hijo de puta, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? Ay, hijo de puta, y no sé qué. Y entonces digo, vamos a ver qué es esa vara. Y dice, yo nunca le he puesto atención, pero siempre que llegan, juegan ese juego. Nos vamos a ver qué era la vara. Eso, juegas. Cuando vemos un madre que nunca se me olvida que le digo yo a uno de los hermanitos, madre, digo, ¿cuál es usted? Me dice, madre, Donkey Kong. Pero ¿qué es la vara? La vara del juego es sacar a los otros madres de la plataforma donde están, ¿verdad? Por ejemplo, vea, llega así y agarra un podercillo, y agarra un mazo y le pega un mazazo. ¡Ay, güey, puta! Los trae. Y entonces, jueguen esta hora, va a quedar acá, si no. Nos ponemos a jugar. ¡Qué hijo de puta que me divertí jugando ese jueguillo! Además, aquí tengo los personajes eran tonísimos. Estaba Pac-Man, estaba Charizard de Pokémon, estaba los de Street Fighter, la S Flurry, McFlurry, no sé. Estaba los de Street Fighter, Zelda, el de Link, bueno, Link. Estaban los de Ice Climber. Estaba Mega Man, qué bueno también. Aquí están Ashes de los. Sí, entonces yo me acuerdo, es más, este juego específicamente me acuerdo haberlo jugado ahí en esa cuando estaba ahí por Copecar, donde Mario se juega, era cuando tenía eso. Y había otro que era muy parecido a también como con estos personajes, pero era como de carreras, y que uno agarraba una avioneta y otro salía Donkey Kong como una avioneta y el otro en un carro y uno en moto. Y era para 64 también, me acuerdo que esos fueron como los jueguillos que más. Pero con ese jueguillo, es más, yo creo que para este Smash todavía hay una versión nueva para este Switch que usted acaba de mencionar. Si no me y para GameCube también una versión de ese. Yo me acuerdo. Juegazo. Muy fácil. Bueno, ya se nos acabó el tiempo aquí, ya nos pasamos bien. Lástima que termina. Vamos a dejarlo acá y probablemente podemos retomar este tema porque falta o sea, hablando de esto se nos puede ir un montón de historias. Y tal vez podemos incluir a Julio en la próxima. Así es que cortemos, no veíamos nada más. Entonces, bueno, a todos, muchas gracias por habernos escuchado. Un saludo en este caso, bueno, por habernos visto. Y nos vemos. Gracias por compartir. En el próximo capítulo. Es el nuevo saludo. El hijo sí, ese es el saludo, digo mío, que hizo una foto y salió así, ¿verdad? Expresarse con podcast, palabras, y entonces nos vemos en el próximo capítulo. Y no se olviden de seguirnos en las plataformas de Spotify, Google Podcast, iVoox, ¿qué más? Bueno, estamos en YouTube, Facebook y en todo lado estamos por ahí. No se lo olvide suscribirnos, pegar la campanita y no se lo olvide sonreír. Bueno, nos vemos, gracias y hasta la próxima.